uno, dos, tres o más veces el problema. Identificar lo que nos están pidiendo. Palabra por palabra hay que identificar qué nos dan, qué tenemos, qué nos piden. En optimización, su nombre lo dice, es optimizar, maximizar o minimizar. Esa es la función clave para optimizar. ¿Qué vamos a minimizar? ¿Qué vamos a optimizar? Eso significa derivar. Derivar, aplicar criterios de la primera y segunda derivada. Siempre en una resolución de problemas de optimización necesitamos identificar una ecuación auxiliar. Esa auxiliar nos va a servir para la primaria, que es la que vamos a optimizar o a minimizar. Y luego unirlo. Siempre que vayamos a derivar en optimización, fíjense bien, en optimización, siempre que vayamos a optimizar o a minimizar, o a maximizar, tenemos que llevarla en función de una sola variable. Una sola variable. Y esa es la que vamos a derivar con respecto a una. Cuando veamos razones relacionadas o razones de cambio, ahí podemos derivar más de una variable, porque es derivación implícita. Bien, como ya leyeron la teoría, nos vamos a ir no al creo que hay algunos que repiten. Sí. Voy a dar otro ejercicio. Por ejemplo, decimos el producto de dos números positivos. De dos números no negativos, le vamos a poner. El producto de dos números no negativos. Dos números no negativos. El producto de dos números no negativos es 192. ¿Qué números deben elegirse para que la suma del primero y el triple del segundo sea mínimo? Miren, eso es clave, Cada palabra nos está diciendo mucho, cada palabra nos está diciendo mucho. ¿Qué entendemos? Ya hoy la mayoría ya trabajó más ejercicios, ya estamos a 4 días del examen, menos, vean, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy, el sábado para domingo no se depelen, el sábado duerman toda la noche, si no se van a boicotear, el de pelo no es bueno, no van a asimilar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver de lo que estamos presentes. 28. Vamos a asignarle variables a los números. Vamos a asignarle variables, quizás no a los números, sino que vamos a definir variables, ¿verdad? No le podemos asignar variable a los números, no. Vamos a definir variables en las cuales
vamos a trabajar con ellos, que ella me va a generar lo que quiero, me va a generar los números. Así es. Definamos, trabajemos, ¿cuántas variables necesitamos? Dos. Una puede ser X y otra Y. Así es. Sean X los números no negativos. Damos esos números no negativos. Hoy sí, ya podemos trabajar con ellos. Ya lo mencionamos, ya lo definimos, esos números. Ajá. Ya tenemos dos números. Muy bien. Ocupemos sea S. Esta no necesitamos definirlo. Ni S para la suma y P para el producto. No necesitamos, pero vamos a identificar. ¿Por qué? Porque el producto de dos números no negativos es 192. ¿Qué números deben de elegirse para que la suma, o sea que tenemos producto, suma, mire, y lo que vamos a maximizar en este caso, lo que vamos a minimizar, lo que vamos a derivar? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Definir las ecuaciones. Definimos la ecuación. ¿Cuál? La de la suma y del producto. La de la suma y del producto. Así es. Dice, el producto de dos números no negativos. El producto de dos números. Ah, si a P yo le llamo producto de X por Y. Ajá. Ese producto de esos dos números, ¿cuánto tiene que valer? 192. Ahí tenemos ya. A ese producto le llamamos 192. Luego dice, ¿qué número vamos a elegir? Pero eso no quiere decir que vamos a elegir un 2, un 3, un 5. No, vea. Eso nos lo va a dar al final, cuando ya en forma general lo tengamos. ¿Qué números deben elegirse para que la suma del primero más el triple del segundo, la suma del primero más el triple del segundo sea mínimo, ¿sí? Sea mínimo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? La suma del primero más el triple del segundo sea mínimo. ¿A quién vamos a minimizar en este caso? Al producto vamos a minimizar. ¿A quién vamos a minimizar? ¿Hola? A la suma de los dos números. El que vamos a minimizar es la suma de los dos números. Tú eres Ever. No. No, Josué Vides. Josué. Vamos a ver, del 48. ¿El apellido, Josué? Vides. Vides. Sí. Josué. Muy bien. Ajá, miren. Entonces dice, la que vamos a minimizar es la suma. Esta es la que vamos. Y esta suma está en función de dos variables. Ah, pero este producto X por Y tiene ese valor. Ajá, ¿qué podemos decir? ¿A qué sería igual Y? A 192 sobre X. Esto ya podemos sustituirla acá para que quede en función de una sola variable. Y esto lo derivaríamos para encontrar los mínimos que queremos.
Alguien me podría decir, licenciada, ¿y solo Y podemos despejar? No, usted puede despejar X, cualquiera de las dos variables, en función de una sola. Si despeja Y, le queda en función de X, entonces va a derivar S con respecto a X. Si despeja X, le quedaría Y, entonces va a derivar la función con respecto a Y. Esa es la diferencia, pero va igual, da igual. Ajá, entonces, ¿quién sería P? Si P es el producto de X por Y, ¿quién es entonces S? ¿Quién es S? ¿Quién es S? Todo multiplicado por sobre X. Ahora sí, miren, ya está en función de una sola variable. Ah, entonces ahora derivamos S con respecto a quién? A X. O, lo es lo mismo, la derivada de S con respecto a X. ¿Ven? O esto. ¿Y esto a qué es igual? Derivemos la derivada de X con respecto a X. La derivada de 3 por 192 sobre X. Esto es clave que usted pueda derivar. ¿Para qué vamos a derivar? ¿Qué es lo que estaríamos encontrando si hacemos la primera derivada? Quizás son bien pocos, no hay muchos. 26. Vamos, Daniel. Ajá. Daniel, ¿qué podemos hacer ahí, Daniel? Daniel, ¿qué podemos hacer ahí, Daniel? Daniel. Daniel. No se oye. Se fue el audio otra vez. Ah, Daniel, lo vamos a examinar esto. Vaya, mira. Pero aquí está claro, Daniel. Sí, está claro aquí cómo lo estoy desarrollando. Sí, entonces lo llevamos en función de 1. Pero esta es matemática 1, lo que te estoy preguntando. Es la derivada. Estoy derivando con respecto a X. Mira, la función que en este momento es la suma, porque es la que voy a minimizar. Entonces voy a derivar la derivada de la primera más la derivada de la segunda. ¿A qué sería igual la derivada de X con respecto a X? 1. Es 1. Ajá, mira, este es 1. Más 3 por la derivada de 192X con respecto a X. No, El porque el 192 X está en el denominador. menos. Esto es 192X a la menos 1. Mira, porque está en el denominador. La derivada de X con respecto a X es 1, pero este no está en el numerador, está en el denominador. Y al derivar esto, ¿qué te queda? Baja la potencia, la disminuyes en 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto te queda? ¿Ah? ¿Sobre quién? X cuadrado. Ajá. ¿Eh? Esa es la derivada de eso. O sea que esto es lo mismo que tengas 1 menos, si multiplicas el 3 por 2, 6, 3 por 9, 27, 3 por 1, 507 sobre X cuadrado. Esta es la derivada de S con respecto a X. ¿Qué es esto? Estos son valores críticos. Pero ¿qué anda buscando? ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando? ¿Mm?
¿Qué anda buscando ahí? Un mínimo. Un mínimo. ¿Y qué tengo que hacer? Evaluar los puntos críticos. Ajá. ¿O qué? Evaluar los puntos críticos, allá esa era la primera derivada. O utilizar el criterio de la segunda derivada. Ajá. ¿Y cómo? ¿Cuál es el criterio de la segunda derivada? Derivar otra vez con respecto a x. Y la derivada de esto es una constante. ¿Y la derivada de esto cuánto es? Vamos, Ever, ¿verdad? ¿De qué estamos? Ah, ya se me fue. Miren. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Se me fue Daniel para allá. Ajá. ¿Cuánto me da ahí? La segunda derivada da 1152 entre x cubo. Menos. Menos, perdón. No, no da menos No, porque da el signo positivo. menos Cuidado, es positivo. cuidado, Sí, da cuidado ahí. positivo. ¿Ah? Cuidado ahí. ¿Cuánto quedó? ¿Qué es lo que van a hacer ahora aquí? Mira, 576 por x a la menos 2, ¿sí o no? Porque la derivada de esto es 0. Entonces, la derivada de esto, ¿qué sería? Ese menos con el menos sería más. ¿Sí? Pongan así. Menos 2 por 5, 7, 6, x a la menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Así es, baja y entonces queda que esto es igual a positivo 12, 15, 11 sobre x al cubo. Esta es la segunda derivada con respecto a x. ¿Cómo es este número? Mayor que 0. Sí. Si es mayor que 0, la segunda derivada, esta es cóncava hacia arriba. Si hay una concavidad hacia arriba, ¿qué va a haber aquí? Un mínimo local o mínimo relativo. ¿Sí o no? Aquí usamos el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto dio el valor crítico? ¿Encontraron el valor crítico? Ahí ya, solo igual a la primera derivada y encuentran. Pero ¿qué es lo que andamos buscando? Números que deben elegirse para que la suma del primero y el triple del segundo sea mínimo. Entonces, ¿cuáles serían esos números? ¿Cómo encuentran esos números? Resolviendo la ecuación de S igual a X más 3 por 192 sobre X. Así es. Aquí tenemos la suma. Aquí vamos a encontrar el primero y el triple del segundo. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? Va, pero la interpretación matemática es identificar qué nos piden y luego irnos a ver
donde hay un máximo, donde hay un mínimo, ya sea si se quiere ir con el criterio de la primera derivada o con el de la segunda, y ahí ver si este es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Ahí va a haber un máximo. Si esto es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Ahí va a haber un mínimo. ¿De acuerdo? Ahí, esto se lo traía solo para introducción. Ahora viene el que les habían dejado. Determine el número. Determine el número que supera más a su cuadrado. Determine el número que supera más que su cuadrado. Vamos a ver. Por favor, practiquen estas derivadas. Practiquen estas derivadas. Ajá. Ya ese otro ya lo hicieron, ¿verdad? Porque ya se los están haciendo los compañeros. Este creo que no se lo habían hecho, por eso empecé con este. Dice, determine el número que supera más a su cuadrado. Que supera más a su cuadrado. Ajá, vamos a ver. ¿Qué me sugiere? Vamos, Daniel. ¿Y Rebeca qué pasó? ¿Y Karen? Más X cuadrado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuáles números? ¿Cuáles? Aquí no veo ninguno. ¿Cuáles números voy a llevar al cuadrado? O puede ser que sea X el número. Así es. Vamos a definir. ¿Tu apellido, hija? Sí. Alas, alas. ¿Ah? Alas, alas. Ajá. ¿Tú eres? Karen. Verónica Janet. Alas. Verónica Janet. Verónica. Bien. Ajá, muy bien. Ajá, entonces dice Verónica, definamos sea X, ¿cuántas variables? ¿Cuántas variables definimos? Una. Sea X el número. Sea X el número. Ajá. Si he definido ya a X como el número, ¿qué me quiere decir que determine el número que supera más? Miren, que supera más a su cuadrado. ¿Qué puedo decir? Licenciada, podría decir de que la ecuación podría quedar X mayor que X cuadrado. Mira qué interesante. Podría quedar, dice, X mayor que X cuadrado. Eso es superar. Andas más o menos, pero ¿qué más? Aquí no te dice mayor o menor, te dice más. Sí. No, porque X más X cuadrado, aquel es mayor. Y según lo que me está diciendo la chica, es correcto lo que ella dice. Lo que podemos decir para que eso supere X Una menos suma. X cuadrado, ahí lo está superando.
El problema es que no podíamos usar este signo porque aquí dice más. Y esta es una suma. ¿Sí o no? Entonces f de x, llamémosle, o le podemos llamar s de suma. El que supera al cuadrado es x, ¿sí o no? Ella andaba bien. El problema es el signo. ¿Sí? El signo. Pero mira, si ocupas el signo x menos x cuadrado es mayor que 0. Está buscando ese valor que uno supera al otro. ¿Está claro? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Sí? Esto es correcto. El problema es que como no me está diciendo determine el número que supere a su cuadrado, mayor o menor o desigualdad, ¿verdad? Entonces ahí hay un signo. Esta es una suma. Entonces ya tienes el valor que supera al otro. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar. ¿A qué sería igual la derivada? A 1 menos 2x. Así es, 1 más menos 2x. ¿Y la segunda derivada qué pasaría? Solo quedaría menos 2. Menos 2 y menos 2 es menor que 0. Entonces veamos quién es el valor crítico para ver ese número si supera al otro. ¿Sí? Lo que habíamos dicho allá. Si buscábamos los valores críticos, ahí tendríamos un valor y luego encontramos el otro en la función. ¿Cuánto nos da si encontramos ese valor crítico? Ya vemos que la segunda derivada es menor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0, por el criterio es cóncava hacia abajo. Entonces veamos qué número es el que supera. ¿Cuánto dio? Menos 6. Un medio. ¿Cuánto? Un medio. Un medio. Si la derivada es 0, ¿qué me implica? Que 1 menos 2x es 0. O sea que 2x es igual a 1, es igual a un medio. Aquí hay un valor que supera, en el cual, si la segunda derivada es menor que 0, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí supera el máximo. Ese supera al valor del cuadrado. O sea, pruébenlo si es cierto que lo supera. Y sería un medio al cuadrado es un cuarto, y este sería 4 cuartos, ¿sí? Y ahí va. Bien, ahí lo supera. Ahora vamos con, estos son esquemas matemáticos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos ya un esquema gráfico, ya no matemático? Veamos otro. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, calcular el área del rectángulo más grande que se puede inscribir en su triángulo rectángulo. Que se puede inscribir en su triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros. Si dos de sus lados del rectángulo
de sus lados del rectángulo están en los catetos. Por supuesto, los catetos del triángulo. Vaya, veamos ese. Veamos. ¿Qué podemos hacer ahí? Dibujar. Licenciada, ¿será que primero podemos esquematizar o dibujar algo así? Ajá, dibujar, ¿verdad? Porque ya entendimos el problema. Dice área del rectángulo. Calcular el área del rectángulo más grande que se puede inscribir en un triángulo. Entonces dibujamos, ¿no? La idea que tenemos, bueno, en este triángulo, ¿ve? Si tenemos un triángulo, ¿sí? Ahí tenemos un triángulo, 3 lados, catetos, ¿ve? El cateto, ¿sí? La hipotenusa. En ese triángulo dice que se puede inscribir un rectángulo. Ese rectángulo inscrito más grande, mire, yo lo puedo hacer aquí. Este es un rectángulo, ¿eh? Sigue siendo un rectángulo, ¿sí? Y así, ¿ves? Todo esto es un rectángulo, ¿sí o no? Mire, todo esto es un rectángulo. Y dice que dos lados están dados en sus catetos, ¿sí? Este es un cateto. Este es un cateto. Dice que vale 4 centímetros. Y el otro cateto dice que vale 3 centímetros. Dos de sus lados dice que vale, si este yo le llamo X y a este le llamo Y, esos son lados de un triángulo, de un rectángulo, ¿sí? Y los catetos son de los triángulos. ¿Sí? Aquí hay una parte, aquí hay una parte que forma parte del rectángulo, ¿miren? Aquí hay una parte que forma parte del rectángulo. ¿Cuánto valdría esa partecita de ahí? ¿Cuánto valdría? 4 menos X, porque todo vale 4. Y si esta parte vale X, 4 menos X es lo que hace falta ahí. ¿Sí? Así como yo le pude haber puesto un rectángulo un poquito más grande, ¿no? Siempre este va a valer 3 centímetros. Pero este abarca todo el cateto, dice. Porque dice, el área del rectángulo más grande que se puede inscribir en su triángulo rectángulo, cuyo cateto están 3 y 4 centímetros. Si dos de sus lados del rectángulo están en su cateto, estos dos lados los tiene en su cateto, ¿sí? Son parte del cateto. Entonces, este rectángulo es parte del cateto. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Sabemos que el rectángulo que está allá dentro de ese triángulo, ¿sí? Tiene base y altura, ¿sí o no? ¿A qué es igual el área de un rectángulo, hijos? Base por altura. Base por altura, ajá. Entonces nos dice calcular el área de ese rectángulo. Base por altura. Área es igual a la base por la altura. Pero, ojo, miren, hay otra combinación. Además del área, yo tengo función de 2 variables. La que voy a calcular, sí, es ese área que yo quiero. Pero dentro de ese área, por semejanza de triángulo, hay otra ecuación primaria que me va a servir para la principal, que es la que voy a derivar. Es la que voy a derivar. Mire,
por semejanza de triángulo, este y es a 3 centímetros, como 4 menos x es a 4. ¿Sí? Miren, este y es a 3, como 4 menos x es a 4. Por semejanza de triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo despejar ahí para llevar la primaria, la que voy a derivar, la que voy a maximizar, en función de una sola variable. Entonces, miren, yo puedo decir que y es igual a ¿quién? A 3 por 4 menos x dividido entre 4. O sea que esto es igual a decir 3 cuartos de 4 menos x. Para que lo vean, siempre que haya una constante, para que no digan, ¿y si este 4 está aquí abajo y lo voy a derivar? Porque eso vamos a derivar. No, miren, lo que va a derivar es lo más simple, no toda la expresión. Siempre identifiquen esa constante, esos valores, esas constantes que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque cuando usted deriva es la constante por la derivada de la función. La constante por la derivada de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir y derivar. Vamos a ver, derívenme, voy a ver cuánto me les da. ¿Cuánto me les da esa derivada? ¿Cuánto le dio? Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. ¿Quién? Menos 3 cuartos el valor crítico, ¿o qué? El valor crítico es menos 3 cuartos. No sé qué me está dando ahí. Vaya, ¿qué estábamos haciendo aquí? Sustituyendo. Al sustituir, ¿qué me queda? X por Y. ¿Pero quién es Y? Es 3 cuartos de ¿quién? De 4 menos X. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, área, ¿a qué es igual? Usted multiplica estos y después va a multiplicar todos estos, ¿sí? Con este. ¿Sí o no? Pero este 4 con este 4 se va. ¿Qué le queda? 3x menos 3 cuartos de x cuadrado. ¿Sí o no? A esta es que le va a sacar la derivada con respecto a x. Y luego la segunda derivada con respecto a x. Y de ahí puede sacar el valor crítico siempre, ¿no? Porque la primera derivada se saca el valor crítico para igualarlo a 0 y ver cuánto da. ¿Sí? ¿Cuánto da la primera derivada? Tres menos 3 medios de x. 3 menos 3 medios. Así es, 3 medios de x. Ahí podemos sacar la primera derivada, ¿sí? Ya teniendo la primera derivada, valor crítico. ¿Quién sería el valor crítico? Si la primera derivada de x es igual a 0, ¿qué me implica? Que 3 medios de x es igual a 3. 6, 3, Hola. Sería menos 3 medios de x al cubo. Hola. No sería menos 3 medios de x al cubo. Al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque se derivó 3x menos... No, se derivó 3x menos 3 cuartos de x al cuadrado. ¿Qué se hace para derivar? Baje la potencia y disminúyalo en 1. Baje la potencia y disminúyalo en 1. Ahí está integrando si quiere ponerlo al cubo. Sí.
me confundí en esa parte. Vale. Entonces estamos ahí con la primera derivada. ¿Cuál es el valor crítico? X igual 2. Este es un valor crítico. ¿Cuál sería la segunda derivada? ¿Cuánto sería la segunda derivada? Si la primera es esto, la segunda derivada es menos 3 medios. Este es menor que 0. Si es menor que 0, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y si es menor que 0, cóncava hacia abajo. Ahí va a haber un máximo, el más grande que se puede encontrar. ¿Estamos bien ahí en las derivadas? ¿Sí? Entonces, dice A de X, mire, A de X. Aquí tendríamos A de X. Este A de X, que es igual, ¿cuánto me dio A de X? No, este. A de X me dio que era igual a 3X menos 3 cuartos de X cuadrado. ¿Cuánto valdría A de 2? Porque si evaluamos la función en ese valor crítico, ¿cuánto me da? Para ver el área máxima. Vemos que en X igual 2 hay un valor crítico. 3. ¿Cuánto valdría A de 2? 3. Aquí sería 6 menos 3 cuartos por 4, ¿eh? ¿Sí? No. Es que no puse bien eso, ¿verdad? Bueno, va a dar lo mismo porque el A de X aquí ya estaba en función de una sola variable. No sé si aquí lo hicieron. Les va a dar lo mismo porque vayan, si aquí ponen 2 por 3 cuartos de 4 menos 2, les va a dar lo mismo, ¿no? 4 menos 2 es 2. 6 cuartos, 12 cuartos es 3. ¿Y ahí cuánto dio? 3, ¿verdad? También. Por donde usted se vaya, siempre va a dar 2. O sea, siempre va a dar 3 centímetros. Entonces, ahí podemos concluir. Le dio, jóvenes. Sí, le dio 3 centímetros. Sí, dio 3. Sí, entonces, el área máxima A de 2 nos dio 3 centímetros. ¿Sí? Como es área, sería centímetros cuadrados, ¿verdad? Que es el máximo, valor que va a encontrar. En 2, o sea, área máxima, es el área máxima. Área máxima, ¿verdad? En ese valor crítico se evalúa en la función, mire, la puede evaluar en esta, en función de una sola, en esta no, porque está en función, puede evaluar en esta o en esta otra y da lo mismo, mire, ahí lo pueden hacer. Entonces ese es el área máxima que se puede encontrar en ese triángulo rectángulo. Me quedan 45 minutos para ir a razones relacionadas. Entonces, este es con respecto a optimización. Luego, en razones relacionadas vamos a hablar de su nombre lo indica, razones de cambio, razones relacionadas o ritmo de cambio, es lo mismo. Y razón de cambio no es más que la derivada. Y esa derivada, ya sea con respecto a la posición o la distancia, a eso le llamamos velocidad. Y la derivada de la velocidad no va a ser más que la aceleración. Eso se ve físicamente también allá en métodos experimentales o física general.
Entonces, en razones relacionadas vamos a decir que se llama razón relacionada, ritmos relacionados o tasas relacionadas. Y eso nos vamos a referir siempre a sus derivadas. Bien. Ahí en la teoría tienen todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, en razones relacionadas, vamos con algo simple. Si nosotros decimos, se derrama petróleo de un tanque, si se derrama es porque está roto, ¿verdad? De un tanque roto, formando una mancha circular. Si el radio del círculo aumenta a razón, mire, aumenta a razón dice, si el radio del círculo aumenta a razón constante de 1.5 pies por segundo, ¿con qué rapidez aumenta el área cubierta, al término de 2 horas? Miren qué interesante este ejercicio. Miren qué interesante. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la recomendación? Leer y leer. Leer una y otra vez. 1, 2, 3 veces el problema. Ajá. Al leerlo, ¿qué observamos? Dice, se derrama petróleo de un tanque roto, formando una mancha. Miren, ¿qué forma tiene? Ahí está la mancha.
una mancha circular. Si el radio del círculo aumenta a razón, si el radio del círculo aumenta a razón constante de 1.5 pies por segundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será que me han dejado sola hablando? Me dejaron ya sola hablando. Cecilia. Es un cambio. Rebeca y Cecilia. Ajá, miren, primero necesitamos, vamos a hablar de radio, ¿sí? Vamos a hablar de radio. Señalémoslo. Radio del círculo a los T segundos. Acuérdense que todo esto está en función de tiempo. En función del tiempo. R segundo. También vamos a necesitar un A en el cual vamos a ocupar área del círculo. Área del círculo siempre a los T segundos. Pregunto, jóvenes, si es un círculo, ¿a qué es igual el área de un círculo? Pi por radio. Pi por radio cuadrado. Al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Excelente. Ahí tenemos R, que es el radio. Tenemos A del círculo. ¿Qué más nos dan? ¿Y esto qué sería? Aumenta a razón constante. Aumenta, miren. El radio del círculo aumenta a razón constante, diferencial de R con respecto al tiempo, ¿sí o no? Esto es igual a 1.5 pies por segundo, centímetro, estaba poniendo, pies por segundos. Miren qué interesante esto, miren qué interesante. ¿Qué piden? ¿Con qué rapidez aumenta el área cubierta al término de 2 horas? ¿Qué me están pidiendo? Diferencial de área con respecto al tiempo. Cuando ese tiempo es igual a ¿cuánto? A 2 horas. ¿Sí? Esto me están pidiendo. Pero si esto está en términos de horas, estas horas yo lo tengo que llevar a segundos, Y luego esos pies también ahí, mediante las operaciones matemáticas, nosotros debemos de llevarlo en términos adecuados dependiendo el razonamiento del problema. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí no he aumentado más que lo que me han dicho, más que lo que me han dado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si decimos que el área es igual a pi por r cuadrado, entonces decimos diferencial de área con respecto al tiempo es igual al diferencial con respecto al tiempo de ¿quién? Pi por r cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Derivamos a ambos miembros. Derivamos a la derecha, derivamos a la izquierda. ¿Pero por qué? Porque ahora ya estamos derivando implícitamente. Entonces, la derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a, miren, es como que tenga una constante, porque pi es 3.1416 matemáticamente. Es la constante por la derivada de la función. Implícitamente, ¿a qué es igual esta derivada? 2pi r por el diferencial de r con respecto al tiempo.
que es lo que me dan aquí. Miren, ¿sí o no? Ya me dan ahí. Pero, como allá me dan horas, yo tengo que cambiar esas horas a segundos. ¿Se recuerdan ustedes a qué es igual? Si T es igual a 2 horas. ¿Ah? ¿A qué es igual esas horas? Una hora. ¿A qué es igual una hora en segundos? ¿Cuánto tiene una hora? Segundos. ¿Hola? 3.600 segundos. 3.600 segundos. Miren, estas horas se van y me queda que esas 2 horas es igual a ¿cuánto? 7.200 segundos. 7.200 segundos. Miren, ahí tenemos ya tenemos ahí el tiempo que queríamos. Ya lo tenemos, ya no lo vamos a poner en 2 horas, lo vamos a poner en segundos. Pero además, el radio lo podemos llevar de 1.5 pies por segundo por 7.200 segundos. Y mire, los segundos se van y el radio me queda en términos de pies. Y eso me da... Y ahí vamos generando la sustitución. Ya tenemos la sustitución, ya tenemos el radio y ya me queda que el diferencial de área en función del tiempo a 2pi por r, que eran 10.800 pies, o pie, ahora solo se escribe pie, ya no se usa pies, sino que es pie, por el diferencial que es 1.5 pie por segundo. Entonces, miren, como es área, me va a quedar pie cuadrado por segundo. Pie cuadrado por segundo. Entonces, este ya es un proceso geométrico en el cual se está hablando del círculo, se está razón de cambio, rapidez. Miren, ¿con qué rapidez? Entonces era lo que les decía, razón de cambio, rapidez. También les decía que podríamos hablar de ritmo relacionado. ¿Con qué ritmo lleva ese proceso? También se refiere a un diferencial, a una derivada de la función con respecto al tiempo. Siempre lo estamos haciendo con respecto al tiempo. Veamos qué pasa si tenemos este otro caso. Veamos qué pasa si tenemos este otro caso. Perdón, una consulta. Sí, diga. Ahí el proceso para encontrar el radio ocupó el valor que le arrojaba de la razón de cambio, ¿verdad? Ahora, Sí. yo no sé si eso se puede hacer porque dice que es constante esa razón de cambio. En el caso de no ser constante, no sé si siempre se podría encontrar de esa manera como lo ha hecho ahí. Sí, pero el problema, aunque es una constante, el problema son las escalas, las unidades. Las unidades. El problema es que si tú lo dejas pies por segundo, mira qué pasaría si tú acá lo pones, aquí ya lo habíamos.
Si no lo cambiábamos, R. Si solo el radio lo dejábamos en... ¿a dónde tengo el radio? Espérenme. El radio, ¿dónde teníamos el radio? Sí, aquí, ¿verdad? El radio... Espérenme. El problema, el diferencial del radio es 1.5, ¿sí? Pero está en pies por segundo. Y allá, cuando yo esto lo ocupo en pies por segundo es porque tengo un tiempo. Y ese tiempo, si lo dejo solo en segundos, ¿qué pasaría? Si ese tiempo solo lo dejo en segundos, me quedaría pies por segundos y segundos allá. Aunque si al final usted lo sustituye, lo eliminaría. Pero el problema es que tiene que escribir estas dos unidades para que me dé constante. Para que vea constante y para que la unidad sea en pies. El problema es las unidades, porque quedarían, si no lo eliminamos aquí, quedarían segundo al cuadrado. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces necesitamos, para que sea constante el radio, operarlo y que el radio me quede en términos de pies nada más. Para que nosotros digamos, es constante. Cuando no nos den que sea constante, no hay problema. Puede ser cualquier otra unidad. ¿Vean? Okay, no sé si a eso se refería. Sí. Bien, vamos ahora con otro ejercicio, siempre de razones relacionadas. En razones relacionadas, tenemos otro ejemplo en el cual me dice una escalera de 7 metros de largo está recargada sobre un muro. Si su base es empujada, en forma horizontal, hacia el muro, a 1.5 metros por segundo. ¿Con qué rapidez su parte superior se desliza hacia arriba? Se desliza hacia arriba cuando su base se halla a 2 metros del muro. Miren qué interesante este otro ejercicio. Se parece a uno que tienen ahí
trato de no hacer lo que ahí está porque ya tienen respuesta y ustedes pueden llegar a... Y es similar al que está ahí. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? Isaías, veamos qué hacemos ahí. Isaías Vides, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué Hay que hacer tenemos? un esquema y Perdón. tratar de ubicar los datos que nos dan en el enunciado. Sí. ¿Qué nos dan? Primero vamos a dibujar, dice, la escalera en el cual viene, viene la escalera, así es, viene, esta escalera está sobre un muro, sobre un muro. Tenemos ahí un muro. Sobre ese muro está una escalera, dice, que mide ¿cuánto? 7 metros. ¿Qué más nos dan, Elías? No, no es Elías, es eso. Sí, ¿verdad? Vides. ¿Qué más nos dan, Vides? Nos da el desplazamiento horizontal de la escalera cuando se empuja hacia el muro. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Sería la razón de cambio, no sé si de la distancia con respecto al tiempo. ¿De quién? Mira, está empujado en forma horizontal. ¿Quién sería ese? Sería el eje X. En el esquema está sobre el eje X, sería sobre el eje X. Entonces, diferencial de X con respecto al tiempo. Y como está recargada sobre el muro, ¿qué pasa ahí? Menos 1.5 metros por segundo. X dice que vale ¿cuánto? 2 metros. X es igual a 2 metros. Y hay claro, tenemos una base que se llama X y una altura que se llama Y. ¿Sí o no? Ahora dice, ¿con qué rapidez? Ahí viene la pregunta, ¿con qué rapidez su parte superior se desliza hacia arriba? ¿Qué significa eso? ¿Quién sería su parte superior? Con respecto al tiempo, ¿cuándo equivale ¿cuánto? Cuando equivale 2 metros. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí? Sí, correcto. Entonces, ojo, esto queremos, esto nos da, pero hay algo. Hay un triángulo rectángulo. Sí. De ese triángulo rectángulo yo puedo encontrar una información fundamental. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa función fundamental que yo puedo encontrar acá? La relación entre sus lados.
¿Quién es eso? Pitágoras. Pitágoras, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 7 al cuadrado. ¿Sí o no? Pitágoras me dice. ¿Sí? ¿Sí o no? Ajá. Entonces, la relación diferencial con respecto al tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo. Derivamos a ambos miembros. La derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Si derivamos implícitamente este 2x derivada de x con respecto al tiempo más 2y derivada de y con respecto al tiempo. Y la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Y ya tenemos la información ahí. Ya sabemos. Sí. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Miren. Ya sabemos a dónde ir. ¿Sí? Si este es igual a 0, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que 2y diferencial de y de t es desigual a menos 2x diferencial de x de t. ¿Quién sería la derivada de y con respecto a t? Menos 2x entre 2y diferencial de x con respecto a t, o derivada de x con respecto a t. O sea que con respecto a t es igual a menos x sobre y de t. El de x yo ya lo tengo. El x ya lo tenemos. ¿Qué me hace falta? Y. ¿Cómo sacamos y? ¿De dónde deducimos y? Mire, si x cuadrado más y cuadrado es 49, ¿quién es y cuadrado? Y cuadrado es igual a 49 menos x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Quién es y? ¿Más o menos? Sí. Cuando extraemos raíces positiva y negativa. Pero estamos encontrando que el área, ¿qué nos estamos encontrando? ¿Cómo, con qué rapidez superior se hacia arriba cuando su base se halla a 2 metros del muro? Entonces estamos ahí encontrando por Pitágoras la relación y tomamos siempre la raíz principal. ¿Quién sería la raíz principal? 49 menos x al cuadrado, pero x ¿cuánto valía? Aquí lo tengo. Menos 4. Eso que me queda, que y es igual a raíz de 45, pero 45 es 9 por 5, ¿sí? Pero raíz de 9 es 3, o sea que y es igual a 3 por raíz de 5. Entonces ya tengo quién es y. Ya tengo quién es y. Entonces ya tengo quién es x, ya tengo quién es y ya tengo quién es el diferencial de x con respecto al tiempo. Entonces ya podemos encontrar el resultado. ¿Cuánto les da? Háganlo ahí. Sería y igual a 3 raíz de 5. Y igual a 3 raíz de 5. Vamos a ver. Estos son metros, ¿verdad? Estos siguen metros. Vamos a ver. Diferencial de y con respecto a t igual a menos. ¿Quién es x? 2 metros. 2 metros. Y y es 3 raíz de 5, también metros. Y el diferencial de x es metros también. No, metros por segundo son estos, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por menos 1.5 metros por segundo. Estos metros se van con metros. Y 2 por 1.5 es 3. Menos por menos da más. El 3 se va. Y queda que el diferencial de y con respecto a tiempo es
1 sobre raíz de 5 metros por segundo, que también es igual a raíz de 5 sobre 5. Racionalizando, ¿verdad? Racionalizando. Sí. Este es menos 1.5. ¿Le dio así? Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿Sí? 45, que es 9 por 5. No se ve bien ahí. Vaya, no se ve bien. Vaya, aquí se ve, sí. Yo tenía que y cuadrado es igual a 49 menos 2 al cuadrado. Sí, ¿verdad? Que es, que X es la, ya me lo dan aquí. ¿Sí? Sí. Ajá, entonces Y es igual a la raíz cuadrada de 49 menos 4. Sería 45. Pero 45 es igual a 9 por 5. ¿Sí? Y la raíz de un producto, el producto de la raíz de 9 y raíz de 5. Raíz de 9 es 3. Raíz de 9 es 3, que yo saqué 3 por raíz de 5. Entonces, Y 9 por 5, ¿verdad? 45. Yo tenía otra duda. Sí. La razón de cambio que nos da en el eje horizontal, ahí dice que es de 1.5, ¿verdad? En el enunciado lo expresa como positivo. Lo que pasa que está presionando. Dice, mira. Disminuyendo, pues. Ajá, o sea que dice que está sobre el muro con una presión. Dice, está recargado sobre un muro. Si su base es empujada, mire, está empujando, está haciendo una fuerza contraria, ¿sí? Si su fuerza es empujada hacia el muro, por eso se le da el valor de menos 1.5. Ah, ya comprendo. Solamente eso. Muchas gracias. Vaya. ¿Algo más?
¿Estamos bien? Sí, licenciada, todo claro. Fíjense que solo tengo 10 minutos, pero hay un ejercicio muy bonito que lo podemos ver así al azar. Fíjense que estaba viendo ahí en uno de sus ejercicios que hacen bien rápido la representación de la elaboración de una malla de un corral en forma adyacente, que como ingenieros, futuros ingenieros, ustedes van a maximizar, cómo optimizar recursos, ya sea para elaborar una caja, ¿verdad? Una caja con cartulina o un corral. En este caso dice, se tiene 100 metros, tiene 100 metros de tela de alambre. No lo voy a copiar todo. Dice, se tiene 100 metros de tela de alambre, con la cual se planea construir 2 corrales adyacentes. Dos corrales adyacentes. Y tienen que ser idénticos, dice. ¿Cómo 2 corrales adyacentes? ¿Cómo lo podemos como en la figura, dice, suponiendo que tiene la misma, dos corrales adyacentes? ¿Cuáles son las dimensiones del cercado total? Miren, la pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones del cercado total? Del cercado total para el que es máximo el área o para el área máxima. Para el que es el área máxima. Miren qué interesante. ¿Cómo construimos, cómo maximizamos el material para la elaboración de esos corrales adyacentes? ¿Qué tenemos? Tenemos una altura y un largo, ¿sí? Hay una altura y hay un largo. Entonces identifiquemos, llamémosle y definamos las variables que vamos a usar allá. Entonces llamémosle CAX, el ancho, por supuesto, de la cerca o del cercado. De la cerca o del cercado. CAY, la longitud o lo largo. Longitud del cercado. Y vamos a ocupar un área del cercado. Entonces, miren qué interesante. Si el largo es Y, si este es Y el ancho es X, miren, tengo X ancho por largo. ¿A qué es igual el área? Si tiene una forma rectangular. Y por X. El área sería X por Y. Sí. Pero cuando, esta es la primera ecuación, pero, ¿qué me dice? Contiene 2 corrales adyacentes idénticos. Idénticos. Quiere decir que aquí hay un X y un X, y aquí hay un Y y un Y. ¿Sí o no? Sí, está. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ¿cuántas X serían? 3X más 2Y. Entonces podríamos decir que 3X
más 2y es el total de ese perímetro que queremos, porque este es el total que me dan de material. Entonces, que lo vamos a hacer. Entonces, no lo voy a poner que AX por Y es igual a 100. ¿Verdad que no? Porque el área es la forma general de la ecuación, de acuerdo a la forma que tiene el triángulo, el corral. Entonces, 3x más 2y es el perímetro que me va generando, ¿ven? ¿Sí o no? Entonces, ya de ahí, ya van despejando, pero lo que quiero es que observen que esta área es bien importante que usted la logre encontrar, porque las áreas nunca van a ser cero, ni mucho menos áreas negativas. Entonces, ahí el dominio la necesitamos identificar como tal. Para este caso, como vamos por área, pues tenemos todavía 5 o 8 minutos. Quiero hacérselos rápido. Quiero hacérselos luego. Entonces decimos, yo no sé si este verde se mira bien. Si 3x más 2y es 100, ¿qué me implica? Que 2y, ¿a qué va a ser igual? 2y es igual a 100 menos 3x. ¿Cuánto vale y? 100 menos 3x sobre 2. ¿Para qué me va a ocupar? ¿Para qué me va a servir ese despeje? Para llevar a encontrar lo que quiero. Lo que quiero encontrar. ¿Cuáles son las dimensiones del cercado total de quién? Del área máxima. Bien, entonces ya teniendo y, lo voy a sustituir, llamémosle ecuación 1 y llamémosle aquí. Este y también puede ser que este es 50 menos 3 medios de x. ¿Sí, vean? Más fácil. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces llamémosle ecuación 2. Sustituyendo ecuación 1. Sustituyendo la ecuación 2 en 1. Si sustituimos esta ecuación en la 1, ¿qué me queda? Que área es igual a x por y. Pero y, ¿quién es? 50 menos 3 medios de x. Aquí ya tengo en función de una sola variable. Ya puedo derivar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí ya derivamos la primera derivada, la segunda, pero lo que quiero es decir cómo necesitamos saber que esas variables caigan en el dominio. Entonces decimos, x tiene que ser estrictamente positivo, pero también el área tiene que ser positivo. Ajá, si x tiene que ser positivo y el área tiene que ser positivo, entonces 50 menos 3 medios de x tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí está lo mismo, 50x menos 3 medios de x cuadrado. 50x menos 3 medios de x cuadrado. Entonces, tanto x es mayor que 0 como también el área. El área total sería 50x menos 3 medios. Esto es bien importante. Miren, esto es bien importante. ¿Por qué? Si nosotros relacionamos el dominio de esa función, ¿quién sería? Si relacionamos el dominio, ¿quién sería? Área. ¿Quién sería el dominio de esta función? ¿Quién sería? Si queremos que sea positivo, ¿esto quién sería? Son los números mayores que 0.
Son los números mayores que ser, mayores o iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? 50x menos 3 medios. Como x mayor que 0, 50 menos 3 medios de x mayor o igual que 0. Ajá. Quiere decir que menos 3 medios de x. Hay algo allá en Matemáticas 1. Cuando estemos en una desigualdad, pero bueno, si no se acuerdan es lo mismo esto, miren. Sí. Al multiplicar por menos 1, ¿qué se hace con la desigualdad? ¿Se acuerdan? Vean las desigualdades. Si operamos por menos 1, la desigualdad se invierte. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, ¿quién va a ser x? Los x van a ser menores que 100 tercios. ¿Sí? El dominio entonces de esta función, ¿de dónde a dónde va a ser? Los x van a estar entre 0 Mire, cuando estemos analizando esto, aquí hay una relación de áreas. Estas áreas, o este es mayor que 0 o este es mayor que 0. ¿Por qué? Porque las áreas no pueden ser negativas. Y ya, esto era lo que quería que observaran siempre en el caso de analizar áreas positivas. Aquí van a caer el dominio de la función. Aquí va a caer el dominio. Entonces, ¿de dónde? Usted de aquí encuentra la primera derivada y la segunda. Se la voy a hacer rapidito. La primera derivada. Esto le va a dar la derivada. 50 menos 3x igual 0. O sea que la primera x que le va a dar es 50 tercios. Y 50 tercios cae en el dominio. Luego, como va a encontrar los valores críticos cuando la primera derivada le dé 0, evalúa a de 0 y evalúa en 50 tercios. Y aquí va a encontrar las dimensiones del área. Va a ser y 50 por 50 tercios menos 3 medios, 50 tercios al cuadrado. Y esto le va a dar aproximadamente 416.67 metros cuadrados. Y puede analizar el A de 100 tercios también si quiere, ¿verdad? Entonces, el área va a ser máximo cuando X sea 50 tercios y cuando Y sea igual a 25. Ahí lo van a sustituir y ahí va a haber un máximo. Entonces, para que usted sepa dónde va a caer esos valores, tiene que encontrar el dominio de la función. Siempre que esté con áreas, esas áreas tienen que ser mayores o a lo sumo igual a 0. Era un ejercicio que les quería dar adicional. No, ese no se lo di al otro grupo, pero dije yo, si me cae, si me queda tiempo, porque cuando estén con área tienen que analizar dominio, o sea, dónde va a caer X. Y miren, el X cae dentro del dominio, ¿sí? O sea que ese punto es estrictamente ahí, cae ahí adentro del dominio. Esa es otra forma de resolver
optimización. Bien, jóvenes, creo que ya hasta ahí llegamos. El domingo es el examen, estén pendientes de la hora porque lo están distribuyendo. A uno le va a tocar una hora y a otros otro, porque son varios turnos, ¿verdad? Aunque ahorita yo siento que son bien pocos los que vienen, porque ahorita son los 28, 30. Es un grupo pequeño. Estos listados me van a llegar a mí. Los listados de los exámenes los voy a manejar yo. Por eso llevo el control de las personas que vienen a mis discusiones. Así es que yo voy a responder por las personas que están viniendo. Las otras personas, los paracaidistas, bueno, no sé, ahí. Ojalá que estudien, lean bien el problema. En estos, miren qué interesante ir leyendo. Y tenemos que identificar las variables a usar. Siempre hay que identificarlas, ¿verdad? No necesariamente X, puede ser A, P, pero tienen que saber a quién le va a llamar A y a quién le va a llamar P. Bien, jóvenes. ¿Está bien esto? Lo hacen nuevamente, porque sí se lo hice a la carrera, ¿no? Solo para tener el control como cuando tenemos área, tienen que identificar el dominio. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, muchas gracias. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Dios, Catherine. Dos, Mariela, Karen. Gracias, licenciada. Hoy sí parecieron todos. Vaya, Verónica, Dios. Nos vemos.